desarrollo de los ecosistemas. Sin embargo, sin una brújula clara de dónde aprieta el zapato, cuáles son las prioridades, cómo están nuestros ecosistemas y en consecuencia dónde tenemos que aplicar más esfuerzos. Y en el marco del certificado BID-PRODEM de desarrollador de ecosistemas, que desde hace 3-4 años ya estamos impulsando, surgió la iniciativa junto a colegas de distintos países de generar el Grupo de Ecosistemas Inteligentes de América Latina, GEIAL, que durante todo este año 2023, como primer año de un emprendimiento colectivo de distintos colegas de América Latina, estuvimos trabajando con 17 ecosistemas. ¿Para qué? Justamente para cumplir, para satisfacer esa necesidad que estábamos teniendo. Aquí lo que pueden ver, bueno, en realidad me están viendo a mí, pero yo estoy viendo algo que no se ve acá. Así que sería bueno si pueden ver, tal como yo, ahí está. Efectivamente hicimos el primer producto para 17 ecosistemas, junto con los ecosistemas, que le da una hoja de ruta, le permite construir desde las evidencias una hoja de ruta para los distintos actores de los ecosistemas. Y también, lo que voy a compartir ahora, algunos resultados, los principales resultados, porque tenemos muy poco tiempo, después ustedes lo van a poder leer, del reporte comparado de estos 17 ecosistemas, donde ustedes pueden ver ahí, están buena parte de los ecosistemas más avanzados de América Latina, pero también otros de ciudades intermedias, que ahora les voy a contar algunas sorpresas con las que nos encontramos. El propósito de GEIAL es muy simple y estamos viendo cómo sumamos a Perú, cómo incrementamos la presencia de otros países como México o más ciudades de Brasil. ¿Por qué? Porque estamos cada vez más en condiciones de, desde América Latina, construir estos elementos que nos ayudan a ver hacia dónde tenemos que ir. Pero el propósito es justamente medir, monitorear, compararnos, ver la evolución en el tiempo para construir estas agendas accionables basadas en la evidencia. Al tiempo que también lo que estamos haciendo es construir una comunidad de prácticas, que lo que hace es que en aquel aspecto del ecosistema en donde hay un ecosistema que está más avanzado, puede compartírselo a aquel otro que tiene un dolor ahí y necesita aprender de quien está más avanzado. Este ejercicio lo hicimos comparando lo que nos enseña este índice con el cual medimos y detectando ahí qué puede ofrecer cada uno de los ecosistemas miembros de GEIAL a los otros que tienen interés en esa temática. Este grupo de colegas está integrado, no tengo el tiempo para los nombres de cada uno de ellos, ustedes pueden ver, son de distintos países, de distintos ecosistemas. Tenemos un advisory board internacional que también ustedes pueden ver quiénes lo componen, tanto académicos como gente de organismos internacionales, académicos especializados en esta temática en Estados Unidos, en Europa. Y estos son los equipos de los distintos ecosistemas con los que trabajamos. Pero además, pueden ver acá quiénes son las organizaciones que le dieron vida este año y pueden encontrar tanto del sector privado como del sector público como del tercer sector. Entonces, estamos viendo cómo las distintas organizaciones de distinto tipo están convencidas de que hay que aportarle estas evidencias, estas redes de aprendizaje entre los distintos ecosistemas de América Latina. A lo largo del año, ¿qué hicimos? Cada mes y medio, cada 2 meses nos encontramos. ¿Para qué? Para aprender entre nosotros, para desarrollar justamente estas métricas, medirnos y también lo que les decía antes, ver qué nos podemos entre nosotros compartir para aprender a lo largo de distintos encuentros, talleres. Y esto ocurrió desde el lanzamiento de nuestro encuentro de ecosistemas de América Latina, que este año que termina lo hicimos en Bogotá. El año que viene, paso aviso, va a ser en San Pablo, va a estar buenísimo, así que espero que les interese. ¿Cómo lo medimos? No tenemos tiempo, lo van a leer. Los 3 ejes fundamentales son, tenemos que tener capital humano y para eso necesitamos ámbitos formadores. Pero necesitamos que aquellos elementos que ayudan a que haya oportunidades para los emprendedores también estén activos, la ciencia y la tecnología, las empresas, recién hablábamos que tiene que ver con Corporate Venture Capital, pero con innovación abierta más ampliamente. Y también lo que tiene que ver con las demandas extralocales. Y cuando esos emprendedores se juntan con esas oportunidades, las construyen, generan estas propuestas de valor, necesitamos facilitar. Algo fundamental, lo hablaba hoy con Greg Horowitz en el desayuno, el factor distintivo es el capital social, las redes. ¿Cómo estamos en ese sentido? Eso también lo medimos. ¿Cómo estamos en esa plataforma de apoyo que son las incubadoras, las aceleradoras? Y el financiamiento
semilla público, privado, local, extralocal, las gobernanzas, la articulación, todo eso le ponemos foco, así como también a las políticas y regulaciones. Y todo este complejo conjunto de factores es el que nos ayuda a entender cómo está nuestra dinámica emprendedora local, de esos emprendimientos dinámicos, potentes, que ayudan a transformar la realidad. La propuesta es muy simple, tenemos una consulta online, una encuesta sencilla, que es con justamente los actores de cada ecosistema los que la responden. Y esto nos permite responder algunas preguntas fundamentales. ¿Cuál es el grado de desarrollo de nuestros ecosistemas? ¿Cuáles son los que lideran dentro de los que están dentro de GEIAL? ¿Se puede aprender entre ecosistemas? Y las respuestas son buenas noticias. En primer lugar, porque pueden ver acá quiénes lideran en 5 escalones, dentro de niveles intermedios. No tenemos todavía ecosistemas ultramaduros, pero hay muchos que están bastante más avanzados. San Pablo, fíjense, Manizales, una ciudad intermedia de Colombia, Bogotá, Santiago, Medellín. Y así siguen hacia abajo, enseguida Antofagasta, una localidad minera del norte de Chile. Bueno, hasta llegar al 5.º escalón de este nivel. Lo bueno es que también medimos esa diferencia que hay entre ecosistemas de ciudades grandes y ciudades de menor tamaño o ciudades intermedias. Este es un ejemplo de cómo aquellos que lideran en ciertos aspectos, por ejemplo, en formación emprendedora, le transmiten a los otros, en oportunidades de innovación abierta, en financiamiento, en articulación, en apoyo institucional. Las 8 preguntas clave que ustedes lo pueden leer esto más detenidamente. Yo voy rápido porque acá estamos atrasados. ¿Cómo estamos en talento emprendedor? Primera cuestión, suele haber talento emprendedor. Buena noticia. Muchas veces voy por los ecosistemas y me dicen, bueno, pero es que acá no tenemos gente suficiente. Bueno, estamos viendo en estos distintos ecosistemas, fíjense siempre en las gráficas de 60 para arriba, quiere decir que tenemos con qué. Y ahí capital humano emprendedor tenemos en general buenas noticias. Y tenemos buenas noticias en cómo hemos ido construyendo una cultura emprendedora en buena parte de estos ecosistemas. Pero tenemos dificultad en retenerlos. Fíjense el cuadrante inferior izquierdo, todos los ecosistemas que no solo no logran atraer demasiado, sino que también se les van los emprendedores. Y este es un desafío relativamente común en los ecosistemas de América Latina, al cual podemos conjuntamente pensar cómo resolver para que esto no suceda. Pero además tenemos que forjar los emprendedores del mañana, y ahí la formación es fundamental. Mucho está sucediendo, por suerte, fuera del ámbito educativo tradicional, lo que tiene que ver justamente con esas instancias más informales. Pero en lo que tiene que ver con la enseñanza media del sistema educativo, pasan los años y seguimos con esa asignatura pendiente. Y en las universidades, donde hemos avanzado mucho más, todavía, fíjense que la mayor parte de los ecosistemas tienen deudas pendientes. Y esto es muy importante porque en actitudes hacia el emprendimiento, fíjense, todavía tenemos mucho por recorrer. Ahora, fuentes de oportunidades, ¿qué papel están jugando las empresas? La buena noticia, me antecedía un panel de empresas, es que en materia de innovación abierta que abre oportunidades para startups, son varios los ecosistemas que ya están llevando adelante iniciativas. En las ciudades grandes hay varias donde las empresas tecnológicas, esos emprendedores que ya maduraron y que en un panel previo se hablaba, están generando oportunidades para los nuevos. Y en las ciudades intermedias inclusive hay clústeres de sectores más tradicionales como el Manizales, como Antofagasta, la minería, que también están empezando a jugar ese papel. Hace 5 años esto no lo veíamos. ¿Cómo apalancamos para que las instituciones de ciencia y tecnología jueguen ese papel tan relevante que vemos en los ecosistemas más avanzados a nivel internacional? Bueno, acá vemos que es fundamental, algunos ecosistemas ya están avanzados, otros no. Me ha tocado hacer estudios para el Ministerio de Ciencia en Chile sobre cómo esto está sucediendo y efectivamente en algunos ecosistemas esto está sucediendo, pero todavía hay algunos otros que tienen necesidad de que las agendas de investigación estén mucho más vinculadas con el desafío y los problemas de la sociedad y las empresas. El emprendimiento está cobrando mayor importancia en las instituciones de ciencia y tecnología, en las instituciones de I+D, pero hay varios ecosistemas donde esto todavía tiene que ocurrir. Y donde más necesitamos avanzar es en algo que es fundamental para que ese matrimonio entre ciencia, tecnología y emprendimiento ocurra,
que es en la generación de espacios de vinculación entre investigadores y startups y emprendedores. Ahí el denominador común es que estamos con una necesidad muy importante de avanzar. Redes locales. Es muy común cuando viajo a distintos ecosistemas, digan, el problema es que nos falta la articulación entre los actores. Entonces, ¿cómo estamos ahí? ¿Cómo estamos en apoyo institucional? ¿Voy muy rápido? ¿Sí? Dicen que sí. Es que yo vengo y me dicen que estamos muy atrasados. ¿Estamos bien de tiempo? ¿Cómo andamos? Me dicen que no. ¿Vieron? La culpa no es mía, discúlpenme. Podemos ir charlando de esto mucho tiempo después. Les dejaré mi contacto y después en el coffee. En redes locales informales estamos bastante bien. En algunos ecosistemas lo que necesitamos es una apertura mayor para que los emprendedores a su vez se puedan vincular con otros ecosistemas, con otro tipo de actores de fuera de los nuestros. Y en apoyo institucional solemos tener apoyo para la etapa de creación. Pero diría Daniel Eisenberg, y los scale-ups, bueno, ahí nos falta mucho. Empresas jóvenes, en los ecosistemas nuestros suele haber empresas jóvenes, muchas veces son pymes potentes, pero no tenemos para ellas ese tipo de instituciones. Acá veo un amigo acá en segunda fila, Rogelio, ¿cómo va? Entonces necesitamos mucho más énfasis en lo que tiene que ver con apoyo no solo para que nazcan, sino para que crezcan. Apoyo no solo a los que acaban de nacer o que están queriendo hacerlo, sino a los que necesitan crecer. Sabemos que el tema del financiamiento, y este es un evento que justamente tiene ese foco, ahí tenemos enormes déficits, pero ¿dónde tenemos los mayores déficits? Yo estoy presentando la información agregada en los reportes, en el reporte comparado hay más detalles y obviamente que nuestras bases de datos tienen todavía más información. ¿Qué nos dice esto? Solemos decir, bueno, por suerte para los que recién arrancan por lo menos tenemos algo de capital semilla público. Error. La verdad es que lo que vemos es que salvo en Chile y en Uruguay, en los demás países eso no está ocurriendo demasiado. Y todos sabemos que al principio de todo, ahí al verdadero comienzo, ese capital semilla muy inicial ha ayudado en nuestros ecosistemas a pegar un avance importante. ¿Para qué? Para que después cuando le toca a los privados en esa curva que todos conocemos, esté ese deal flow para justamente esa inversión privada. Y ahí en financiamiento privado tenemos información más detallada, pero fíjense, salvo San Pablo que está de 60 puntos para arriba, los demás están todavía, y por eso la importancia de un foro como este, en la necesidad de pegar un salto. Y también, como les decía, financiamiento para crecer. Tenemos información desagregada de según tipo de actor, lo que tiene que ver con la inversión de las empresas, lo que tiene que ver con inversores ángeles, etcétera, etcétera, que lo podemos también ver. ¿Hay colaboración entre los actores locales? Vuelvo al tema este de la articulación. Y ahí lo que vemos es que suele haber bases para construir. La confianza es el activo fundamental. Ahí la mayor parte de los ecosistemas ha pegado un desarrollo importante. La mayoría tienen voluntad de colaborar. Ahora, todavía muchos no tienen una gobernanza legitimada como espacio en el cual se toman decisiones para alinear las distintas fuerzas del ecosistema. Todavía hay muchos que necesitan tener una visión común para construir. Ni que hablar de una agenda común con recursos y roles comprometidos como para impulsar este desarrollo. En este último aspecto es donde más necesidad tenemos de avanzar. Y la última pregunta, ¿hay algo más que los gobiernos puedan hacer? Estamos acostumbrados a decir, no, pero los gobiernos durante muchos años vimos que son los que más se están activando, bueno, acá en Perú, Proinnovate, otros organismos, en Uruguay la ANI, ANDE, etcétera, Corfo en Chile, por dar algunos ejemplos. Sin embargo, vemos que ahí todavía hay mucho por avanzar, hay varios ecosistemas que tienen bases a nivel local, pero también a nivel nacional. En nuestros países hay mucho de lo que ocurre que es cómo capitalizo para mi ecosistema lo que desde la política nacional está ocurriendo y cómo logro que esa política nacional tenga en cuenta las peculiaridades que tiene mi ecosistema. Y en ese sentido, por ejemplo, en Perú, los DER, los programas de dinamización de ecosistemas regionales,
está buscando, ha venido buscando avanzar en esa dirección. Pero hay otros países donde hemos diseñado programas de esa naturaleza. Donde estamos verdaderamente horrible es en normativa, en regulaciones. Fíjense, no hay ningún ecosistema ahí que supere demasiado los 50 puntos y la mayoría están, más vale, cerca de los 40 o abajo. Quiere decir que a los emprendedores todavía hay muchas piedras en el zapato que les duelen. Y en cada ecosistema tenemos que identificarlas y ver cómo hacemos para mover, para remover esas piedras. Entonces, para cerrar, para alegría de los organizadores y para los que se están aburriendo también con esto que estoy diciendo, suele haber cierta base de capital humano emprendedor. Ese talento es más en las ciudades grandes que en las intermedias. En las intermedias, sin embargo, hay más cultura emprendedora, pero tenemos este lío de lo que un amigo inversor, Lisandro Bril, pionero del tema Venture Capital en América Latina, una vez lo denominó entrepreneurial drain. Muchos se nos van a ecosistemas más maduros. Entonces, o desarrollamos más nuestros ecosistemas, o logramos articular a esos emprendedores que se fueron con los ecosistemas locales para abrir justamente más estos ecosistemas,